El teniente primero del ejército estadounidense, Roy William Russell, caminaba nerviosamente por el sendero del parque cerca de la maternidad en Bemidji, Minnesota. Finalmente, en la puerta apareció una matrona regordeta y rubicunda, con una sonrisa deslumbrante de Hollywood. «Felicidades, tienes una niña». El 21 de junio de 1921 nació la futura estrella del cine, Ernestine Jane Geraldine Russell. Jane era descendiente, por parte de madre, de Otto Reinhold Jacobi, un conocido pintor de la corte prusiana que más tarde se trasladó a Europa, donde obtuvo gran fama, y luego se mudó a América. Probablemente, de él Jane heredó su interés y habilidades para la pintura. La madre de Jane, Geraldine Jacobi, ex actriz, nació y creció en Dakota del Norte. Dejó su carrera para casarse con el capitán del equipo de fútbol, Roy William Russell, quien más tarde se convirtió en militar. Fue su padre, deportista y militar, quien inculcó en Jane el amor por el deporte y la firmeza de carácter, mientras que su madre se esforzó para que Jane se convirtiera en actriz. Por insistencia de su madre, durante sus años escolares, Jane tomó clases de piano y participó en el club de teatro escolar. Jane era la mayor de 5 hijos y la única niña en la familia Russell. Tenía 4 hermanos: Tommy, Wallace, Kenneth y Jamie. Los niños fueron criados en estrictas tradiciones cristianas, y la fe siempre fue una parte importante de la vida de Jane. A principios de los años 30, el padre de Jane se retiró y la familia se mudó a California. Después de terminar la escuela, Jane soñaba con convertirse en diseñadora de moda, pero la repentina muerte de su padre en 1936 interrumpió sus planes. La muerte de Roy William Russell cambió drásticamente la situación financiera de la familia, y Jane consiguió un trabajo como secretaria para ayudar a su madre. Sin embargo, Geraldine Jacobi, ex actriz, veía a su hija como una artista y, a pesar de la necesidad de ganar dinero, insistía en que Jane se dedicara a la actuación. Jane respondía a las exigencias de su madre con indignación, ya que aún quería ser diseñadora de moda. No obstante, se inscribió en cursos de teatro con el director Max Reinhardt. En una encuesta de 1943, los marineros estadounidenses dijeron sobre Jane: «La chica que quisiéramos ver esperándonos en cada puerto». Jane nació en los Estados Unidos el 21 de junio de 1921. Su madre, actriz en el pasado, fomentó el talento de su única hija mayor. Jane tenía 4 hermanos menores. La niña aprendió a tocar el piano y participó en el club de teatro. Después de terminar la escuela, trabajando como secretaria, Jane asistía a cursos de teatro del director Max Reinhardt y estudiaba en la escuela de drama de María Uspenskaya. Al conocer al fotógrafo Tom Kelly, Jane comenzó su carrera como modelo, posando para anuncios de trajes de baño y ropa deportiva. Pero el dinero no era suficiente, y Jane tuvo que trabajar en una fábrica, empacando cajas, y luego como asistente en un salón de pedicura. Tom Kelly organizó las primeras pruebas de cine para Jane en 20th Century Fox, pero no tuvo éxito. En ese mismo tiempo, Jane comenzó a salir con Bob Waterfield, a quien conocía desde la escuela. Los jóvenes enamorados no podían pasar un día sin verse, y cuando a Jane le ofrecieron un trabajo interesante como bailarina en Nueva York, ella lo rechazó. Entonces ocurrió otro acontecimiento fatídico que definió para siempre la visión del mundo de Jane y su futura carrera. Jane quedó embarazada. Ahora podía olvidarse de una carrera como actriz. En desesperación, Jane decidió abortar, lo cual fue tan desastroso que nunca pudo tener hijos. Años más tarde, el médico que la examinó
se horrorizó. ¿Qué carnicero hizo esto? Después de pasar por experiencias tan difíciles, Jane ingresó en la escuela de drama de María Uspenskaya, donde estudió durante 6 meses. Más tarde, Jane recordaría ese periodo como: era simplemente terrible, y por supuesto, no me sentía lista para un papel principal. En ese mismo periodo, a través de un amigo, Jane conoció al fotógrafo Tom Kelly, quien más tarde se hizo famoso por su fotografía desnuda de Marilyn Monroe. Rechazando las sesiones de fotos en estilo paparazzi, Jane comenzó su carrera como modelo, posando trajes de baño y ropa deportiva para Kelly. Sin embargo, las ganancias como modelo eran inestables, y Jane consiguió trabajo primero empacando cajas en una fábrica y luego como asistente en un salón de pedicura. Fue Tom Kelly quien organizó las primeras pruebas de cine para Jane en 20th Century Fox. No pasó esas pruebas, pero algo más grande le esperaba en el futuro. En ese periodo, mientras Jane luchaba desesperadamente por compaginar su trabajo en el salón de pedicura, sus estudios de actuación y sus trabajos como modelo, el famoso multimillonario Howard Hughes decidió regresar al mundo del cine después de una ausencia de 7 años. Hughes buscaba a una actriz para su nueva película The Outlaw. Las fotos de Jane tomadas por Tom Kelly llegaron a manos de Hughes, quien quedó impresionado por su belleza y figura. Al conocer a Jane, Howard le ofreció inmediatamente un contrato de 7 años. Jane, por supuesto, aceptó. Gracias a su encuentro con Howard Hughes, Jane consiguió el papel principal en su primera película, The Outlaw. Para las grabaciones de esta película, Hughes inventó un sujetador especial para Jane. Fue el primer sujetador push-up sin costuras del mundo. Sin embargo, Jane nunca se atrevió a usarlo, y Hughes no notó la diferencia. La película The Outlaw fue filmada en 1941. Sin embargo, su estreno no se llevó a cabo de inmediato, ya que la película no fue autorizada para su proyección. Los críticos se escandalizaron por las tomas que destacaban la figura de Jane. El busto de Jane Russell cuelga sobre la película como nubes sobre la llanura, escribían en los periódicos. Hughes tuvo que esforzarse mucho para que la película finalmente se estrenara. Mientras tanto, organizó sesiones fotográficas y entrevistas para Jane, y para 1943, ella ya había alcanzado el estatus de estrella, aunque el público aún no la había visto en ninguna película. Finalmente, el 5 de febrero de 1943, se estrenó The Outlaw, y Jane recibió numerosas ofertas de otros estudios cinematográficos. Sin embargo, estaba vinculada por contrato con Howard Hughes, quien no quería compartir su descubrimiento con otros productores. Limitando las oportunidades laborales de Jane, Hughes compensó esto manteniendo su estatus de estrella y desarrollando sus habilidades actorales, proporcionándole lecciones de arte dramático. En el mismo 1943, además del esperado estreno de The Outlaw, otro evento importante ocurrió en la vida de Jane. El 24 de abril, Jane se casó con Bob Waterfield, quien para entonces ya se había convertido en un conocido jugador de fútbol. Jane y Bob estuvieron casados desde 1943 hasta 1967 y adoptaron a 3 hijos, los niños Tommy y Robert, Buck, y la niña Tracy. 3 años después, gracias a los esfuerzos de Howard Hughes, Jane protagonizó una nueva película, Young Widow. La película se estrenó el 28 de julio de 1946, y aunque los críticos no la consideraron demasiado provocativa, encontraron la trama aburrida. Wanda Hale, en su reseña para el New York Daily News, comentó que para el papel de Jane,
Deberían haber elegido a una actriz más experimentada, o al menos a una que pudiera cambiar sus expresiones faciales. Sin embargo, Hughes ignoró tales comentarios y basó las campañas publicitarias de las películas de Jane en atraer la atención hacia su figura. En los carteles promocionales de Young Widow se leían lemas como «La morena más emocionante del mundo». Ella no puede evitar cómo afecta a los hombres. La naturaleza la hizo así. La amplia publicidad no pudo salvar la película, y la carrera de Jane se detuvo. No recibió nuevas ofertas de actuación, pero en enero de 1947 apareció como invitada en el programa de radio musical de Kay Kaiser. A Kaiser le gustó tanto su actuación que firmó un contrato con ella para participar en su programa durante 12 semanas más. Con Kay Kaiser y su orquesta, Jane grabó 2 canciones para Columbia Records. Impresionada con los resultados, Columbia Records invitó a Jane a hacer un álbum en solitario. Finalmente, The Outlaw quedó en el pasado de Jane. Mientras tanto, como relata la propia actriz en su autobiografía publicada en 1985, soñaba con papeles más sofisticados. En la primavera de 1950, Jane comenzó a trabajar en la película His Kind of Woman, donde su compañero fue Robert Mitchum, quien se convirtió en su amigo cercano durante muchos años. En esta película, Jane logró mostrar tanto su impresionante figura como sus habilidades vocales. La famosa crítica Luella Parsons, quien literalmente decidía el destino de las estrellas de Hollywood, llamó a Robert Mitchum y Jane Russell la pareja más candente que jamás haya aparecido en la pantalla. Después de tal éxito, Hughes se apresuró a comenzar a trabajar en una nueva película con Jane, Double Dynamite, donde ella actuaría junto a Frank Sinatra y Groucho Marx. Sin embargo, a pesar del elenco estelar y las canciones interpretadas por Jane en dúo con Frank, los críticos recibieron fríamente la película. Después de Double Dynamite, siguieron las películas The Las Vegas Story, Macao, Son of Paleface, secuela de The Paleface con Bob Hope, Montana Belle, Road to Bali, donde Jane interpretó su propio papel, y el trabajo más conocido de Jane, Gentlemen Prefer Blondes. Durante el rodaje de Gentlemen Prefer Blondes, Jane trabajó con la gran Marilyn Monroe, quien en ese momento estaba al comienzo de su carrera. Es notable que Jane asistió a la misma escuela que el primer esposo de Marilyn Monroe, Jim Dougherty, quien más tarde trabajó con Robert Mitchum, amigo de Jane Russell. Aunque las actrices se llevaron bien en el set, no se convirtieron en verdaderas amigas. Marilyn Monroe recordó: Jane intentó convertirme al cristianismo y yo intenté presentarle a Freud. Después del estreno de la película, Jane Russell y Marilyn Monroe dejaron las huellas de sus manos y pies frente al Teatro Chino de Grauman, entrando en la historia del cine como reconocidas estrellas de la pantalla. Según la opinión general, en la película Gentlemen Prefer Blondes, Marilyn Monroe eclipsó a Jane con su belleza y encanto. Sin embargo, Jane no se preocupó por esto, ya que para entonces el cine se había convertido en solo una forma de ganarse la vida. Después de trabajar con Monroe, Jane protagonizó la película musical en formato 3D, The French Line, los dramas Underwater y Foxfire, y la película de aventuras The Tall Men con Clark Gable. Así, casi simultáneamente con su carrera de actriz, Jane inició una carrera como cantante y continuó actuando en conciertos musicales prácticamente hasta su vejez. Años en el set de filmación. Desde 1948 hasta 1957, Jane apareció en 17 películas. La primera de esta serie fue la comedia
The Paleface, en la que Jane fue invitada a actuar por el famoso comediante Bob Hope. Esta película marcó el inicio de una larga colaboración y amistad entre Bob y Jane. The Paleface permitió a Jane demostrar su talento como actriz cómica. Mientras Jane filmaba nuevas películas y grababa canciones, Howard Hughes continuó luchando por la proyección de The Outlaw para el público general. Finalmente, en 1950, la película se proyectó en Nueva York y una vez más provocó la indignación de los críticos. Un crítico de The New York Times escribió: y, sin duda, el escote profundo de Jane llama la atención, pero ella es desesperadamente inepta como actriz. Sin embargo, al público le encantó y The Outlaw recaudó más de $3 millones en el país y 1,5 millones adicional en proyecciones en el extranjero. A mediados de los años 50, Jane firmó un contrato de 7 años con Howard Hughes, por el cual recibía $1 millón al año, independientemente de su participación en proyectos. Después de firmar el contrato, Hughes perdió interés en el cine, y cada año Jane recibía $1 millón, prácticamente sin trabajar. No acostumbrada a la inactividad, en ese mismo período, Jane, junto con su esposo Bob Waterfield, quien para entonces se había convertido en un famoso jugador de fútbol, fundaron la compañía Rosefield Productions. Bajo este sello, la pareja lanzó varias películas: Gentlemen Marry Brunettes, The Fussy Pink Nightgown y The Revolt of Mamie Stover, papel que originalmente estaba destinado a Marilyn Monroe. Después de protagonizar en 1957 la película The Fussy Pink Nightgown, Jane se retiró del cine durante varios años, continuando su carrera como cantante. Regresó a la pantalla grande solo a mediados de los años 60 en la película Fate is the Hunter. Luego interpretó varios papeles pequeños, y su última película, Darker Than Amber, fue filmada a principios de los años 70. En una entrevista de finales de los años 90, a la pregunta ¿por qué dejaste el cine?, Jane respondió: porque era demasiado vieja. En esos años, no podías ser una estrella si tenías más de 30. Un aborto fallido temprano privó a Jane de la oportunidad de ser madre. Como mujer y cristiana, esto fue una gran tragedia en su vida. A principios de los años 50, Jane y su esposo adoptaron a una niña llamada Tracy. Después de esto ocurrió un caso sorprendente. Jane, junto con su madre, se dirigía a Inglaterra, y en el aeropuerto se les acercó una mujer de apellido Tracy, que suplicaba que adoptaran a su hijo. Jane estaba confundida, pero decidió hablar con el niño. Temía que su verdadera madre pudiera reclamarlo más tarde, sabiendo en qué familia crecía. Sin embargo, el corazón de Jane se ablandó y el niño fue adoptado. A mediados de los años 50, Jane y Bob adoptaron a otro niño, Robert John. A mediados de los años 50, junto con Irene Dunn, Loretta Young y June Allison, Jane organizó el fondo World Adoption International Fund, WAIF, cuya actividad se centraba en ayudar a las parejas estadounidenses a adoptar niños. Este fondo se convirtió en una de las principales áreas de actividad de Jane y ayudó a más de 50,000 familias. Profundamente religiosa, Jane también fundó el grupo Hollywood Christian Group, al que se unieron muchas estrellas conocidas de la industria cinematográfica. Los miembros del grupo se reunían semanalmente para estudiar la Biblia y realizar conciertos en los que se interpretaban canciones cristianas. También participó regularmente en el programa del canal cristiano Praise the Lord. Jane admitió que fue la fe lo que la ayudó a superar el alcoholismo. Siendo una republicana acérrima,
Jane asistió a la inauguración de Eisenhower en un grupo de artistas invitados junto con Lou Costello, Dick Powell, June Allison, Anita Louise, Luella Parsons y otros. Comenzando su carrera en solitario, ya en los años 40, Jane continuó dando conciertos hasta su vejez. Con frecuencia la invitaban a programas de televisión y radio populares, y a mediados de los años 50 organizaba sus propios shows, a menudo en dúo con la cantante Rhonda Fleming. Viajando mucho por el país, Jane actuó en clubes nocturnos, hospitales y ante las tropas estadounidenses. Durante ese período, también grabó varios álbumes. Mientras daba conciertos en solitario, Jane también interpretó varios papeles en producciones teatrales en Broadway. En los años 70, apareció en televisión en una serie de anuncios de sostenes Playtex, diseñados especialmente para mujeres con formas voluptuosas. Desde la infancia, Jane se interesó por el dibujo y en su madurez dedicó mucho tiempo a la pintura, llegando a exhibir sus obras en varias ocasiones. A mediados de los años 80, Jane escribió su autobiografía Jane Russell, My Path and My Detours, donde relató detalladamente su vida